Ahora veamos a Dios como creador de la materia. Los escritores del Antiguo Testamento atribuyen a Dios de manera rutinaria. ¿Qué digo yo con rutinaria? Continua, constante, ya por default. Ok, ¿qué atribuyen a Dios? ¿Qué le atribuyen a Dios? La creación del universo físico. Utilizando la forma verbal, aquí es donde entro, aquí es donde el corazón se me llena de pasión por lo que vamos a aprender juntos. Utilizando la forma verbal, bara, ponen el acento en la última A porque no pude corregir ya en otra computadora. Utilizando la forma verbal, bara, ¿qué significa? Repite conmigo, Él creó. Bara significa Él creó. Así el primer versículo de las Escrituras proclama, en el principio creó, diríamos, en el principio bara los cielos y la tierra, diría así, ¿no? Esta resumida declaración es un anticipo, repites conmigo, anticipo de lo que dirá el resto del capítulo primero del Génesis. La Biblia, al presentarnos el tema de la creación, Génesis 1:1, responde a tres preguntas. Primer pregunta, ¿cuándo tuvo lugar la creación? ¿Repites conmigo? ¿Cuándo tuvo lugar la creación? Segunda pregunta, ¿quién es el sujeto de la creación? Tercera, ¿cuál es el objetivo de la creación? Entonces, repite conmigo, ¿cuándo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuál? Entonces, así, el tema de la creación responde a tres preguntas. ¿Cuándo? ¿Quién? ¿Cuál? ¿Cuándo tuvo lugar la creación? ¿Quién es el sujeto de la creación? ¿Cuál es el objetivo de la creación? Aquí, no sé, siempre he tenido en mente una oración gramatical. ¿De qué consta una oración gramatical? Sujeto, verbo y predicado. Ahí está. ¿Cuándo? Es la primera pregunta. Génesis 1:1 comienza haciendo resaltar el hecho de que hubo un verdadero principio. Repites conmigo, principio. Es decir, bara parece indicar de manera implícita que los elementos físicos, comienza a subrayar aquí, comenzaron a existir en aquel momento. Y que no había tenido existencia previa en la forma en que fueron creados por medio del decreto divino, por medio del propósito divino. Dicho en otras palabras, antes de ese momento no existía nada en absoluto, ni siquiera un solo átomo de hidrógeno. Es decir, a partir de la nada, que en latín es ex nihilo. Dios creó los cielos y la tierra. A ver, analizamos esto. Bara es una palabra hebrea para designar a Dios como el que crea. ¿Ok? Ahora bien, bara dice que los fenómenos físicos que ya conocemos comenzaron a existir a partir de ese momento de la llamada recreación. Ahí sí pudiéramos tomar, ¿no?, la primera teoría. Entonces, que hubo un tiempo entre la creación original y la recreación. Entonces, aquí está diciendo que bara, o sea, que los elementos o los fenómenos físicos comenzaron a existir en aquel momento y que no había tenido existencia previa. El hombre no estaba antes, etcétera, etcétera. Entonces, que fueron creados
a partir de esa hora o de ese momento. Y luego dice algo más que yo tengo subrayado. Antes de ese momento no existía nada en absoluto. Antes de ese momento no existía nada. Ni siquiera un solo átomo. Muy bien. Entonces, a partir de la nada, Dios va a comenzar a crear. Esta palabra es muy importante. Es muy importante. Entonces, ni un solo átomo de hidrógeno hasta que Dios hace o crea la luz. Y esta mostraría los átomos que andan por ahí volando. Yo me imagino que es un Dios que todo lo sabe. Es un Dios con una mente activa, con una mente creativa, con una inventiva o invención, que no está consultando a nadie más que al Hijo y a su propio espíritu. Nadie más está con él. Los arquitectos normalmente recurren a otros arquitectos. Y casi todos recurren a mucha información que ya fue escrita, asentada en libros, ahora en bibliotecas o cibernéticas, pues. Pero Dios no se consultó sino a Él mismo. Es un Dios, pues, creativo. Me encanta Él. Porque si tú estás medio chatito, porque veo muchos chatitos, quiero decirte que Él sabía bien que te iba a combinar mejor lo chatito que lo narigón. Si tú tienes labios que se pierden fácilmente por otros, como los míos, créemelo que Él no se equivocó. Él nos diseñó perfectamente. Hay perfección en sus manos, perfección en su mente, perfección en su corazón. Entonces, qué creatividad la de nuestro Dios. No se midió. A ver, pégate así como yo. No te mediste, papá. Porque de veras nos hizo una belleza. Y con una maquinita bien funcional. Un motor, un Ferrari de motor. Ahora veamos la segunda pregunta. ¿Quién es el sujeto de la creación? ¿Quién? Según Génesis 1:1, el sujeto de la creación es Dios. Porque la palabra hebrea bará, en su forma hebrea más fuerte, es utilizada, ahí está subrayado, solo para hablar de la actividad que solo Dios puede realizar. Es decir, esta palabra no se emplea nada más porque sí. Da un énfasis completo y absoluto, de peso completo, que Dios es el creador, porque fuera de Él no hay quien haga las cosas como Él las hizo. Y entonces aquí dice que Dios, que son cosas que solamente Él puede realizar. Nunca una mente humana, por muy creativa que ésta, puede hacer lo que Dios hizo. Y me encanta cuando leíamos al principio. Y Él dice, ¿no te lo dije desde el principio? El hombre está sumamente limitado para poder hablar de esto. Y dice, a ver, tráiganme a sus dioses. Por ahí en Isaías 45. Tráiganmelos. Y consúltenlos. Pregúntenles lo por venir y también lo que ya fue desde el principio. No se los he venido yo diciendo, hablado desde mucho tiempo. Esa es la gran cualidad también que tiene Dios. Que Él sabe el futuro de todas las cosas.
Muy bien. Bará significa crear de la nada, crear algo completamente nuevo y sin precedentes. Nuevo y sin precedentes. Otra, Dios es muy original. Nuevo. ¿Será por eso que no le simpatiza mucho la piratería a Dios? Que nos quiere siempre originales, que tú no te repitas en el patrón de ninguno, que tú eres único. Le gusta a él original. Ojo, él solamente trata con personas originales. No le gusta nada la piratería, la payasería, dijera. Crear de la nada es la razón por la que Dios se nombra como el creador de Israel, o es decir, de Jacob. Aquel que puede hacer de lo que no hay. Esto es algo muy importante y sobresaliente. Si estamos hablando de toda su excelsa persona, esto es exacto, pero exacto. Aquel que puede hacer algo de lo que no hay. El hombre al principio de la creación no estaba. Cuando él le habla en Isaías 43:1, Isaías 43:1 dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, está hablando de la misma persona, y formador tuyo, oh Israel. ¿A quién le cambiaron el nombre? ¿Qué nombre le pusieron? ¿Y cómo se llamaba antes Israel? Ahora pues, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob. Entonces, aquí quiere decir él que él es Dios creador y redentor del hombre. Le está diciendo en otras palabras: mira, Jacob, gusano de Jacob, ven. Lo que le está diciendo: quiero que aprendas esto. O me recibes o me aceptas como tu creador, o me aceptas y me recibes como tu formador. Pero al fin, de uno y de otro, soy tu Dios. Como quieras verme, si como creador o como formador. Enseguida vamos a ver lo que es formador. Hay otra palabra hebrea. Muy bien, la palabra vará se halla en Génesis 1:1, ya lo leímos, 1:21 y 1:27, donde Dios crea la materia en el primero, donde Dios crea los animales del agua, marinos, y en el 21 y en el 27, donde Dios crea al hombre, perfecto como tú y como yo. Y se refiere a la creación pues de la materia, la vida animal, como del ser humano. La creación manifiesta cuatro cosas. A ver, repites conmigo. La creación manifiesta cuatro cosas. ¿Cuántas cosas, David, manifiesta la creación? Cuatro cosas. Cuatro cosas. Muy bien, la primera, el poder. Vámonos a Isaías 40:26. Isaías 40:26 dice así: levantad en alto y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Muy bien. Dice que a todas, entre comillas, ponle entre paréntesis las estrellas. Llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza. Habla de poder, fuerza es poder, y el poder de su dominio. Entonces, la creación manifiesta cuatro cosas. La primera cosa es poder. Muy bien. La segunda, la majestad. Amós 4,
13. Vámonos a los profetas menores. Y gracias a Dios que me separa la Biblia así nada más de abriéndola. 4, ¿qué dijimos? 4:13. Dice así. Dice, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre sus pensamientos. El que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. ¿Vemos la majestad de Dios, nuestro Dios? El orden es la cuarta, tercera manifestación. Isaías 45:18. 45:18. Gracias, papá, porque la estás abriendo rápidamente. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Fíjense, el que la hizo, la creó y la compuso. Muy bien, y la formó, dijéramos. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. A ver, otra vez. No la creó en vano para que fuese habitada. ¿Sí estamos bien? La creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Muy bien. Entonces, ¿es un Dios de qué? De orden. Primero crea, luego forma. Después, la cuarta, la soberanía de Dios. Salmos 89, 1 al 4. Salmos 89, 1 al 4. Las misericordias de Jehová cantaré perpetuamente. De generación en generación haré notoria tu fidelidad con mi boca. Porque dije, para siempre será edificada misericordia. En los cielos mismos afirmarás tu verdad. Hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. He ahí lo que hablábamos. A pesar de la infidelidad del hombre, en ese caso David, él va a permanecer ¿qué? Porque él es soberano. ¿Ok? Él dice, y el hombre no tiene nada que desdecirlo. Al ser el creador, Dios debe ser reconocido como omnipotente y soberano. Por lo tanto, todo aquel que abandonando la doctrina bíblica de la creación estará disminuyendo ¿qué? El temor y la reverencia que Dios merece justamente debido a estos atributos. ¿Cuáles vimos? El poder, que es la majestad, el orden y la soberanía. Muy bien. Continuamos porque ya me pasaron un poco el tiempo y vamos a procurar irnos más rapidito. Génesis 1:1 nos informa que Dios creó los cielos y la tierra. En el Antiguo Testamento los cielos y la tierra comprenden la totalidad del universo entero. Los cielos y la tierra comprenden la totalidad del universo entero. O sea que bien podemos encontrar la palabra universo que va a describir los cielos y la tierra en el Antiguo Testamento. Es decir, hay un universo armonioso y ordenado. Solo así trabaja nuestro Creador. No existe nada que Dios no haya creado. Los escritores del Nuevo Testamento usan el término cosmos, que significa mundo, como sinónimos de los cielos y de la tierra del Antiguo Testamento, para referirse a todo el universo. Entonces, cuando el apóstol Juan habla mucho de y a todo el mundo, y en el mundo estaba, y el mundo por acá y el mundo por allá, cuando que realmente lo que está pasando es nada más en Israel y en una determinada región, pero él tiene un hablar diferente al Antiguo Testamento. No habla como cielos y tierra, ni tampoco habla como universo. Él está hablando como cosmos. En el original es cosmos con K. Y lo que está diciendo en el mundo, al mundo, para el mundo. Y Dios amó tanto al mundo
etc, etc. Entonces para él universo, cielos y tierra, para él es el cosmos, el mundo. Entonces los escritores del Nuevo Testamento usan el término cosmos, que significa mundo, como sinónimo pues de los cielos y de la tierra del Antiguo Testamento, para referirse también a todo el universo. ¿Qué dice Hechos 17:24? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, el Dios que hizo ¿qué? El mundo. Los escritores del Antiguo Testamento usan también el vocablo yatzar. Esta es la segunda palabra hebrea para hablar de la creación. ¿Qué significa formar o moldear? Para describir los actos creadores de Dios. Por ejemplo, esta palabra describe adecuadamente a Dios como alfarero, quien moldea o da forma a un objeto o al mismo hombre, según su voluntad. Isaías 19:16. 29:16. Isaías 29:16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? ¿Dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió? ¿Dirá la vasija qué? De aquel que la ha formado, ¿no entendió? Ahí está la palabra aplicada. Entonces, en Isaías nuevamente 43:1 leíamos, ¿no? Que le dice, yo soy tu creador primero, oh Jacob, y yo soy tu formador, oh Israel. Y se trataba de la misma persona. Ahora entonces vamos a enfocarnos cómo él se describe como el formador de Jacob o de Israel.